Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis bien interesante que invita a reflexionar. Gatopardismo criollo, autodepuraciones en Colombia. Es de Liliana Zambrano Ruiz. Sí, un texto que le pone la lupa a un fenómeno muy nuestro, ¿no? Muy colombiano. Exacto. Esa idea central que viene de El gato pardo de Lampedusa, de cambiar todo para que nada cambie. Ajá. El artículo mira cómo ciertas figuras políticas como que se retiran o cambian de bando, muy estratégicamente, sobre todo al final de los gobiernos. Claro, pero lo clave es que las estructuras de poder de fondo, esas sí que no cambian, se mantienen. Es algo que uno como que intuye, pero este texto lo desmenuza, lo pone en blanco y negro. Totalmente. Y usa metáforas potentes, ¿no? Como las ratas que abandonan el barco o los gatos pardos. Que pueden sonar fuertes. Sí, pero ella aclara, y es importante, que no lo usa como insulto personal. Es más bien para describir un comportamiento, un cálculo político muy arraigado aquí. Y no solo aquí, parece. No, también en la región, ya veremos. Es un análisis, como decías, para leer con lupa, para entender esas jugadas que no siempre se ven. El artículo arranca con un caso reciente, el del ex canciller Álvaro Leiva y su carta. Lo ve como un síntoma. Exacto, un síntoma de un patrón más grande. Y subraya que esto no es de un partido o de otro. O sea que no es algo solo de ahora. Para nada. Dice que es un ciclo que se repite gobierno tras gobierno. Ahora, ¿cómo lo explica desde la teoría? Ahí se pone interesante. A ver, cuéntanos. Pues se basa en varias ideas fuertes. Por un lado, Vilfredo Pareto y su concepto de circulación de élites. ¿Qué significa eso, más o menos? Son reemplazadas. Pero, y aquí está el detalle, muchas veces son reemplazadas por gente del mismo círculo. Se reciclan, digamos. Entiendo, no hay una renovación real siempre. Exacto. Luego cita a Acemoglu y Robinson, los de ¿Por qué fracasan los países? El texto, de hecho, recomienda mucho ese libro. Ajá. Ellos hablan de élites extractivas, o sea, grupos que arman el sistema, las instituciones, para beneficiarse ellos mismos. Y eso perpetúa la desigualdad. Mencionan esas tres Colombias que coexisten. Claro, entonces no son solo decisiones aisladas de un político, sino parte de un sistema más amplio. ¿Qué más? También usa a Albert Hirschman, su teoría de salida, voz y lealtad. Salida, voz y lealtad. ¿Cómo aplica eso? Explica por qué, ante el descontento o simplemente por cálculo, muchos políticos eligen la salida, o sea, irse, renunciar. En lugar de quedarse y usar su voz para criticar desde adentro. Exacto. O mantener la lealtad hasta el final. Y esto se conecta con la teoría del actor racional. Los políticos calculan costos y beneficios. Irse a tiempo puede ser una forma de cuidar su capital político para más adelante. Una inversión a futuro, por decirlo así. Algo así. Protegerse para lo que venga. Y para mostrar que esto no es nuevo ni exclusivo del gobierno actual, da ejemplos de otros ciclos en Colombia, ¿verdad? Sí, eso es clave. Además de Leiva, menciona otros nombres recientes como Ángela María Buitrago, Luis Carlos Reyes, el famoso Mr. Taxes o Gustavo Bolívar. Ok, gente de ahora. Pero, importantísimo, se va para atrás. Recuerda episodios bajo Uribe, como la parapolítica, el DAS. Con Santos, como figuras como De la Calle o incluso Gaviria tomaron distancia después del plebiscito. Cierto, hubo varios movimientos ahí. Desde el 2021, el escándalo de centros poblados, como momentos donde algunos marcaron distancia. El punto es mostrar que es un patrón, una estructura, no solo la crisis de turno. El texto también critica algo específico del caso Leiva sobre cómo se manejó su renuncia. Sí, critica el uso de detalles personales o médicos. Lo llama una maniobra, incluso una bajeza. ¿Por qué? Argumenta que usar esas razones puede ser una forma calculada de salirse del debate político real, de evitar el escrutinio público sobre la gestión. Y ojo, dice que esto no pasa solo en Colombia. Ah, ¿lo ve en otros países también? Sí, amplía la mirada a Latinoamérica. Menciona a Marina Silva, en Brasil, las salidas al final del gobierno de Rousseff, figuras como Baduel en Venezuela, Guzmán en Argentina, Velasco en Chile. Son como los gatos pardos versión regional, que se adaptan, se reposicionan. Es casi como una coreografía, ¿no? La describe así.
Tal cual. Apoyo inicial, luego empiezan las excusas. Diferencias, agotamiento, razones personales y ¡pum!, la salida estratégica. Y detecta como una fórmula, ¿cierto? Sí, como unos pasos. Primero, construir una narrativa de yo lo advertí, yo lo dije. Segundo, reconstruir su imagen, a veces con un libro o conferencias. Y tercero, reaparecer como voz crítica o con cierta autoridad moral. Menciona a Alejandro Gavidia como ejemplo de ese ciclo. Exacto. Y el análisis es bastante agudo al decir que estas salidas, pues, rara vez son actos de pura valentía desinteresada. Son más bien tácticas. Más bien tácticas, sí. Habla de lealtades líquidas, que se evaporan rapidito según cómo vayan las encuestas o los cálculos para las próximas elecciones. Eso genera mucho cinismo, me imagino. Claro. Criticas a sí mismo y cómo este mecanismo permite que las élites se reciclen sin que haya una rendición de cuentas real. Se cambia la cara, pero el sistema de fondo sigue igual. Mirando hacia adelante, el texto termina observando el panorama preelectoral que ya se siente en Colombia. Sí, ya empieza a mencionar nombres que suenan para el futuro de todos los lados. Paloma Valencia, Cabal, Luna, Dilian Francisca Toro, Lara, Vargas Lleras, Bolívar. Incluso outsiders como Santiago Botero. El tablero, como dicen, se empieza a mover. Y le pone un foco particular a Luis Gilberto Murillo. Lo perfila como un posible heredero de Petro, pero con un estilo diferente, menos confrontador. Hace una comparación sutil con Obama, ¿no? Sí, sugiere esa narrativa. Y concluye advirtiendo que pronto veremos zarpar los nuevos barcos de campaña, cada uno con sus intereses y, citando textualmente, sus ratas agazapadas. Es un análisis geopolítico interno muy, muy interesante. Sin duda, un análisis profundo, provocador, el de Liliana Zambrano Ruiz. Para quien quiera entender de verdad las dinámicas del poder en Colombia, más allá del titular del día. Es una lectura casi obligada, diría yo. Sí, aporta muchas claves. Hay que felicitar a la autora por esa agudeza. Y bueno, recomendamos buscar este y otros análisis en la revista geodese.com. La suscripción es gratuita además. Y el artículo nos deja como una tarea, ¿no? Una invitación a observar con ojo crítico a estos gatos pardos criollos en el ciclo electoral que ya está aquí. ¿Identificarlos? Dice la autora, no como persecución, sino como un ejercicio de higiene política, una defensa democrática necesaria para un país que, según el texto, ya no se puede dar el lujo de olvidar o de seguir en la simulación. Una reflexión final muy potente sobre las apariencias y realidades de nuestra política. Muy potente, sí, para echarle cabeza.